21:15. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Al Pie de la Letra. Hoy nos acompaña la plana mayor del Ministerio de Educación y Ciencias, el futuro Ministerio de Educación y Ciencias. Recordarán ustedes la última vez que hablábamos con respecto a esto, todavía estaba en la nebulosa la situación, aunque ya se especulaba con la posibilidad de que la cartera quede a cargo de Eduardo Peta. Y hasta ese momento no había en realidad mayores definiciones. Hoy sí está plenamente confirmado y nos acompaña en esta edición el futuro ministro de Educación, Eduardo Peta. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero gracias, Santiago, por la invitación y a los televidentes, buenas noches. Yo te pido que vos nos presentes a tu gabinete, porque nos acompañan dos personas más en esta edición que son parte de la pata técnica del ministerio que va a encabezar a partir del 15 de agosto. No es coincidencia, pero sí, por paridad hay una viceministra mujer, es la doctora Nancy Ovelar. ¿Qué tal, doctora? Brillante currículum. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas Gracias noches. por acompañarnos. Gracias. Y el otro compañero de trabajo en toda esta tarea que vamos a iniciar a partir del 15, Robert Cano, un apasionado de la educación, es ingeniero, tiene otro título, pero es sobre todas las cosas tiene mucho corazón para el tema de la educación y lo hace merecedor del cargo para iniciar esta gran tarea. De algún lugar le conozco. Hola, Robert. ¿Cómo estás, Santiago? A la audiencia también, buenas noches. Muy Gusto. contento de estar aquí tratando en este espacio de servir a la patria. Quiero arrancar de alguna manera consultándote, Eduardo, ¿cómo se da la posibilidad de llegar al ministerio? Porque convengamos que se tuvo en esta historia diferentes etapas. Peta, asesor de presidencia, era la primera información. Después Peta, equipo de transición de la DINAC, segunda información. Tercera información, Peta sube a sus redes una fotografía desde su oficina y dice, desde ahora en el sector privado. Y le reclama, y alguien le dice, pero no tenés ningún papel siquiera todavía en tu mesa. No, pero estoy empezando, qué sé yo. Y después, ya en ese momento, hubo una oferta para integrarte a un equipo periodístico inclusive. Sí, totalmente. Que se cortó abruptamente porque te convocaron para el ministerio. ¿Cómo se dio lo del MEC? ¿Estaba en la posibilidad o nunca estuvo? No, nunca. Primero decirle, viste que salieron algunas publicaciones autobombo, quiero decirle a la ciudadanía que todos los cargos que se anunciaron me informaba Santiago González. Es decir, se planteó la posibilidad, sí, de asumir un cargo que iba vinculado a lo que desarrollé siempre, el tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, con ese perfil, ingreso a la posibilidad de asesorarle a Mario Abdo Benítez, ya presidente electo, como un coordinador de todo lo que serían delitos vinculados a la corrupción en función pública. No en la Secretaría Anticorrupción, ¿por qué? Porque tenés varios ministerios, si bien es cierto la Secretaría Anticorrupción es extraordinaria, las atribuciones que tiene, no se le está dando el protagonismo necesario. Esperemos que la designación que haga el presidente electo en esa secretaría sea una persona realmente que tenga coraje, valentía y pueda destacarse, porque corrupción hay. Sí, es decir, absolutamente. tener muchísimo trabajo. Entonces íbamos a hacer una coordinación desde allí y estaba yo muy conforme con esa posibilidad. Y bueno, y la foto que me fui al sector privado era porque el 30 de junio terminé de recibir salarios como senador y hay que sobrevivir hasta, a ver, no sé cuándo cobraremos el salario, pero hay que trabajar y bueno, me fui al sector privado, tengo una oficina y llevar algunos casos. Y luego viene la propuesta modificada, me convoca Mario a su casa, estaba Luis Castiglioni y me sorprende con esto, de decirme quiero que asumas este gran desafío, quiero que puedas asumir la cartera del Ministerio de Educación y Ciencia, y le miro así, le digo, pero
teníamos otros objetivos, teníamos otra actividad que íbamos a desarrollar contigo, sí, no, pero quiero que asumas esto. Pensá, es un gran desafío, Eduardo, hay que transparentar esa gestión dentro del MEC, necesitamos llevar adelante con un liderazgo, creo que el perfil que he considerado es el tuyo, rodeate de los técnicos en todo lo que sea concerniente a la cartera y avanzar, y sos un gestor, demostraste que tenés resultado en tu gestión. Me habló de la caminera, de que era una institución que tenía vehículos de depósito judicial, esas eran sus patrulleras, no tenían nada, una tropa con autoestima caída, mucha corrupción interna, cero credibilidad, y me decía, mira lo que pudiste. Después, en el jurado de enjuiciamiento también tuviste resultados increíbles, que es un jurado distinto, pero hay un trabajo en equipo otra vez, porque hay que destacar que hay un cambio de actitud también en los miembros del jurado, pero fue un jurado distinto. Desde González Daer pasó a un jurado distinto post González Daer. Y entonces me decía, yo quiero ser el abanderado, o mi bandera principal va a ser la educación, y le dije, déjame empezar unos días. Entonces analicé, miré toda la normativa nueva del 2017 que modifica la estructura orgánica del ministerio, aparecen consejos interesantes, sus atribuciones, me tragué todo el sistema legal del MEC, que hay normativas muy antiguas, entonces me ubiqué dentro del contexto legal. Y después me metí un poco en el tema presupuestario, y es un gigante, es enorme. Aquí hay que hacer una tarea entre todos. Y la respuesta lo doy diciéndole, si usted va a ser el presidente ministro de Educación y Ciencias, acepto. Pero si el vínculo va a ser cuando yo tenga necesidad de venir a tocar la puerta del Muro Villaroga, decir que tal necesito tal cosa, sí vamos a considerar, si vas a estar en esta tarea de dejar un legado importante para la República, te acepto. Yo voy a estar así como el escoltita de la bandera y usted lleva la bandera. Me dijo, me comprometo. Y allí sale esto y se iba a anunciar y justo muere Naitin y todo el equipo de gente del ministerio y no se anunció, viaja y luego lo hizo desde allá y en ese interín yo ya estaba trabajando hablar con Nancy, que conozco su capacidad, su currículum, de hecho ella fue la que trabajó en la plataforma de gobierno en el área educativa de Marito y entonces es un privilegio tenerla a ella conmigo. Nancy, y justamente en esa línea, encabezaste de algún modo el equipo de transición también, trabajaste con Mario Abdo Benítez en una plataforma. ¿Cuál va a ser tu rol dentro de este equipo? Yo asumo el Viceministerio de Educación Básica, que tiene desde la educación inicial hasta la media. O sea, es enorme también todo el espectro. Es toda la educación formal, con algunos componentes no formales en educación inicial, y es súper desafiante, es toda la estructura básica de la educación formal de Paraguay. Y es donde se sustenta toda la formación de los ciudadanos, o sea, y en donde además hoy ese sector es el sector que tiene que reaccionar y mostrar resultados. ¿Y cómo hacerlo, Nancy? ¿Cómo lograrlo? Porque finalmente, si se pretende reformar, hay que hacer un shock en la educación. Hay que generar un cambio que impacte de algún modo. Sí. Yo fui hijo de la reforma educativa y... Saliste muy bien, no, te tengo que decir. Creo que algunos aportes tuvo, pero sin embargo me da la sensación que seguimos cargando muchas horas en cuestiones que llenan la malla curricular, pero no son sustantivas. Pero no son sustantivas. Sí, ¿Cómo lograr esa transformación?
esa transformación, o sea, todo proceso de reforma es un proceso lento. Eso tenemos que... nosotros vamos a apartar las prioridades. Una primera prioridad es asistirle a ese docente que hoy necesita imperiosamente de la presencia orientadora y del liderazgo del Ministerio de Educación ahí en la escuela. Y eso hay que hacerlo ya. Para eso tenemos una serie de actividades y de planteamientos que después te puedo explicar. Y el otro andarivel es esta discusión como sociedad que vamos a tener para encarar la transformación. Siempre y nunca tenemos que perder de vista que los procesos sociales como que incluyen la educación como tema son procesos lentos. O sea, no vamos a encontrar ese shock. A mí no me convence como una palabra que defina realmente, porque el shock es algo que impacta y termina. O sea, esto es una carrera de resistencia y es sobre todo encontrar e inspirar a ese sector tan deprimido hoy, que es el sector docente, a encontrarse a sí mismo. Nosotros hoy tenemos que reencontrarle al docente consigo mismo, con su misión y su función y su rol docente. Y esa es una tarea enorme, es una tarea que requiere de mucha energía positiva. Por eso nosotros planteamos en el programa de gobierno visibilizar y reconocer a la gente y a las instituciones y a los equipos que hoy hacen un buen trabajo y que sí tenemos la información que nos va a mostrar cuáles son esas instituciones. Lo vamos a hacer en los primeros 100 días como una medida que instale una visión positiva de que podemos, primero de que somos capaces, los paraguayos somos capaces, tenemos valores increíbles. Robert, que tiene experiencia en Cazapá, me decía ayer, hay gente maravillosa, tener en cuenta a fulana, o sea, y cuando uno empieza a identificar a los maestros del interior, vemos que el sistema tiene muchísimos recursos que hoy no está explotando. Absolutamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a convocar a la inteligencia y al talento del magisterio paraguayo para producir, en primer lugar, materiales de referencia que ayuden a otros en su tarea cotidiana. Por eso pensamos en entregar el planeamiento, por ejemplo. El planeamiento, que es el instrumento fundamental del docente. Yo cuando hablo quizá de shock, hablo de pasos exponenciales, de pasos que nos permitan pegar saltos importantes, porque creo que la educación no puede esperar mucho tiempo más. O sea, me da la sensación que ese impacto es un impacto que en algún sector al menos tiene que darse y tiene que revolucionar. Si es en combatir la corrupción, porque es la base finalmente de todo el estado aletargado que tenemos, adelante. Sí. Si es el sector de maestros, dándole una confianza, con Robert solemos hablar siempre, decíamos que ¿cómo se puede hablar de un maestro que tenga tiempo para capacitarse cuando tiene que trabajar doble turno y tiene que criar y cuidar a sus hijos en el tiempo que le queda para poder sostener y llevar el pan a la casa? Es difícil. ¿Cuál va a ser tu rol dentro del equipo, Robert? Y mira, me toca desempeñar el rol de viceministro de Educación Superior y Ciencias. Dentro de la estructura orgánica, bajo la competencia de ese viceministerio, está todo lo que es la formación de docentes, tanto iniciales, los que van a ser maestros, como la continua de los maestros que están hoy día en aula. Soy el vínculo de alguna forma con lo que es la educación superior, con las universidades y los institutos superiores, y hay un fuerte énfasis, y eso se creó justamente con esta nueva carta orgánica en lo que es ciencia, la promoción, difusión de las ciencias. Por eso es Viceministerio de Educación Superior y Ciencias. Entonces estamos con un desafío muy importante, porque el semillero, convengamos que el factor más importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje se da en la interacción entre estudiantes y maestros. Claro.
Entonces, del desempeño del docente, independientemente de la infraestructura, la tecnología, todo lo que digamos, de la calidad de esa interacción depende de los aprendizajes que esperamos que mejoren, ¿verdad? Entonces, el rol fundamental de este viceministerio se va a centrar en dar al maestro, a los que van a iniciarse como maestros y a los que están en servicio, el apoyo necesario para que mejoren su práctica. Y ahí trabajamos muy en coordinación con la viceministra Nancy, porque esta es una tarea encomiable, abarca un universo de cerca de 80.000 maestros distribuidos por todo el territorio nacional, y implica desafíos a nivel de logística territoriales, pero confiamos en que una acción inteligente, planificada, venimos de ese palo tecnológico, ¿verdad? Pueden ser factores clave para llegar a los maestros en el tiempo que se requiera. Y es posible, Robert, quiero preguntarle también algo a Eduardo en esa misma línea, pero ¿es posible pegar ese salto exponencial o vos crees también que el proceso va a ser un poco más largo y un poco más dentro de una planificación a largo plazo quizá? Y depende de cuál es la porción que mires para el shock, como se dice, ¿verdad? Hay una cifra que me preocupa bastante y creo que a todo el equipo también, es el hecho de que en los próximos 5 años se van a ingresar al sistema 600.000 nuevos estudiantes de primer grado, ¿verdad? Para ellos algo nuevo tenemos que tener, porque lo que hoy día existe en aula con todas sus virtudes y defectos produce finalmente que en el tercer grado el 66% no comprenda lo que lea, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces, creo que sería bueno en este proceso como iniciar el camino para acompañar a una nueva generación de estudiantes a partir del primer grado y a partir de ahí acompañar el proceso para que al cabo de 12 años, y parece mucho, ¿verdad?, tengamos toda una camada, una remesa o una cohorte, como quieran llamarle, de estudiantes que han tenido un nivel diferente de educación. Pero, mientras tanto, también hay que introducir mejoras en los demás niveles, ¿se entiende? A partir del segundo, tercero, en la educación media también, pero tenemos que entender que desde el punto de vista económico se entiende que a lo mejor el impacto no va a ser del todo eficiente como teniendo un grupo que inicia desde el principio una carrera con una calidad educativa. Hablaste de presupuesto, doctor. Sí. Todas las discusiones que tuve en algún momento con quienes promovían el 7% del presupuesto para educación era ¿dónde destinar esa plata? O sea, ¿para qué queremos más plata? ¿Queremos más plata para lo mismo que tenemos hoy o queremos más plata para invertir en algo que genere un cambio? ¿Hoy es necesario tener mayor dinero o es necesario invertir mejor lo que tenemos? Yo creo que hay que mejorar la calidad del gasto. Nosotros tenemos hoy más o menos un promedio de 3,8 del PIB y queremos 7. Sin embargo, tenemos programas parados. Tenemos dinero, 40 millones de dólares allí estacionado. Tenemos que pegar el salto hacia la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que estamos programando? Llegar a 1.000 escuelas, que es un programa parado, 1.000 escuelas con tecnología que nos permita tener conectividad. Allí hay un negocio político que tenemos que hacer, y eso me voy a encargar, donde de un programa de más o menos 140 millones de dólares, 23 millones de dólares se le paga a la Copaco para conectividad por 4 años. Yo miro esos números y digo, espera, es mi primo hermano que está en la misma familia. Pasados los 4 años yo tengo toda la conectividad, el sistema de conexión de redes para tener internet, queda en manos de la Copaco. Es decir, yo tengo que renovar. Ahí tengo que ir a hacer la cintura política con Mario, abanderado de la revolución educativa que queremos, donde le tenemos que decir, mira, el contrato no podemos tener un poquito a 10 años con este tema para que después podamos cobrar otro monto. Entonces yo bajo o ver la forma de compensar. Ese va a ser mi trabajo de gerente desde el punto de vista del salto hacia la tecnología, porque lo que hoy tenemos, la deuda del sistema es el aprendizaje. ¿Cómo hacer de que ese niño, los 600.000 que van a ingresar o los que están, puedan tener una educación vinculada al siglo XXI? Yo no le puedo tener estancado al siglo XX. Exacto. Al siglo XXI, donde él tiene que entrar en la tecnología.
los israelíes están desarrollando tecnología a nivel de sus niveles estudiantiles, donde el lavarropas ya va a ser digital. Entonces, ese joven tiene que saber que viene la era digital, donde él tiene que ingresar a eso, y ahí es donde yo tengo que bajar en decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la enseñanza digital, para decirlo así claramente? ¿Cómo extendemos? De aquí llegamos, y yo me estoy jugando un desafío enorme, no estoy prometiendo nada, me comprometo, de que para el 2020, voy a poner todo podamos alcanzar a las 1000 escuelas, conectividad, un sistema de comunicación directa con estas 5000 escuelas que va a tener un alcance, un impacto, pues no se van a elegir o no se eligieron las escuelas que tienen poco matriculado. Vamos a impactar más o menos en 730.000 estudiantes del sistema. 2020. No, ahora empezamos. Casi la mitad. Sí, casi la mitad. Pero para el 2020 el desafío es terminar eso y que baje una computadora en la parte administrativa, y desde aquí tenemos, ya estuve investigando, los funcionarios del MEC, tenemos gente muy capaz en el área como para hacer el material pedagógico digital, digitalizar el material pedagógico y enviarle el cómo enseñar, porque el qué, hay un montón de contenido de qué, digitalizar eso, bajar el contenido digital, ahí está el área de Robert, donde va a ser un protagonista principal, bajar allí y desde la distancia tener un líder ahí que monitoree, que el maestro enseñe ya el cómo, pero con tecnología. Vos me decís, ¿hay presupuesto para eso? Está el dinero ahí estancado. Hay presupuesto. Entonces, ¿cómo voy a pretender 7 si tengo 3,8 y no sé cómo gasté y no mejoro la calidad y no tengo gestión, no tengo resultado, una gestión? No te hablo de infraestructura porque te va a caer de espalda. Cómo está paralizado todo este boom que se hizo de que vamos a levantar todas las escuelas, exacto. Y en este momento están con una ejecución 20-25%, se planificó mal. Vamos a ser realistas, no vamos a cuestionar, pero tenemos que ser sinceros y poner sobre la mesa qué pasó con estas manifestaciones que hacían nuestros jóvenes y de repente se fueron con un mensaje conciliador, ya empezamos, pero fin armado vencieron todos los contratos, hay una ejecución baja, hay problemas y tenemos que llamarle a los dos sectores. Fiscalizadores, siéntese acá. Capaco, ayer me reuní de tarde con ellos, me dijeron, ¿sabes qué? 73 millones de dólares. Me dice, estamos arrepentidos de haber hecho el contrato con el MEC. Pero me dijeron todos, más de 100 de la Capaco. Se publicó, creo que oficialmente, mi presencia, y me dijeron, pero esperen, ¿por qué no nos sentamos con los fiscalizadores? Pongamos el problema sobre la mesa como MEC y desatemos el problema. Con un sistema perverso que termina haciendo firmar a directores de escuelas pero como responsables de las obras cuando en realidad no tienen idea de lo que se hizo ahí. Es el intendente bandido, es el gobernador bandido que construyó algo y deja pero al docente. No te voy a hablar del informe de Contraloría. ¿Querés que te pase estos días el informe de Contraloría en relación a intendentes donde hicieron obras y que se pintó un colegio que no se pintó y la comisión, la cooperadora escolar dice no se pintó? Te voy a decir dónde vas a ir y todo porque teníamos el contrato pendiente con AM, sí. Pero lamentablemente nos desvinculamos. No va a poder ser parte del equipo. Salvo que salga antes del ministerio. Pero va a tener una información de Contraloría, dice 500.000 guaraníes el metro cuadrado, la pintura le costó al intendente con plata de Fonacide. No, por favor. Si vos me vas a querer como ministro de Educación, y por ahí hay alguna resistencia, diciendo, va a venir a chocar. No, yo soy de apertura, de diálogo. Los jóvenes me encantan cuando se van a manifestar contra ese tipo de injusticia donde se está tocando la plata del niño y del joven que tiene que ser educado. No es justo, es delincuencial, es intolerable. No podemos. Entonces, si me decís que voy a ir a cerrar los ojos ante informaciones que vienen y vendrán, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Si eso incomoda al sector que está dentro de un sistema perverso, que está sacando y facturando con esto, y la educación de nuestros hijos, no me van a tener de cómplice.
Me van a tener de la vereda enfrente. Si eso va a generar que ese grupo haga movidas internas para generar inestabilidad, yo le pido a los docentes, al maestro de aula, le pido al papá, a la mamá, a la prensa, a los medios, todos juntos, a este equipo, que enfrentemos a aquellos que están tocando la merienda, la que está tocando el almuerzo, la calidad de los gastos que debe ser, la inversión real de Fonacide, y nos sumemos para empujar este carro de la educación, que cada vez que analizamos bajan los números y pareciera que toda la carpeta y la hoja y el documento aguanta todos los números. No, no, tenemos que reaccionar y decir, bueno, 1000 escuelas, bajar allí va a estar un maestro que me va a decir, señor, tengo 32 puntos que tengo que llevar a la supervisión, planillas y otras documentaciones, que llego ahí y me dijo, ayer salí de un programa porque dije lo mismo, y me completó hoy la frase de una persona. Me dice, usted dijo que recibe la supervisión y deja en un archivo el material adentro de un bibliorato. Deja ahí. Que no se sabe qué hay ahí. Supuestamente se sabe, pero no se digitaliza. Yo no tengo la información ni el análisis de la educación, porque allí me está haciendo el esfuerzo el docente, el maestro, habla de cumplir con su obligación de Santi, el alumno Santi tuvo esta conducta, el registro anecdótico, y le llevo a la supervisión que tiene que cargar eso para que me tenga de estadística cómo está la escuela de Santi y el alumno Santi dentro de su aula, que me da la información el maestro que está trabajando, que es parte del sistema y que es sufrido. Se va y llega ahí en la supervisión y dice, ¿qué tal? Deja ahí. Me dijo, me completó la frase. Me dijo, no sabe usted, señor. A veces ojean así y te dice, este no me gusta o este está mal, vaya a hacer de vuelta. Tenemos que salir a buscar cualquier oficina para hacer fotocopia. Ahora nos piden fotografía, ahora nos piden esto y me rechaza y de nuestro bolsillo tenemos que volver a hacer. ¿Sabe cómo se soluciona eso? Cuando entendamos que estamos en el siglo XXI y la tecnología está. Donde yo estoy gastando en papel, en el tiempo del maestro de aula que tiene que preparar, meter la tecnología y está Robert, va a estar nuestro apreciado Benjamín Tebarán como asesor. ¿Aceptó finalmente? Sí, aceptó. ¿Sabe? Ahí te voy a decir, la ley que se aprobó vino con un error. Y que con Blanca Ovelar ahora estuvimos hablando, van a corregir rápido. Vos mirá el artículo donde se crea la estructura y está el Viceministerio de Ciencia, separado del Viceministerio de Educación Superior. Pero cuando voy a buscar las atribuciones de ese Ministerio de Ciencia, está en un solo ministerio, por eso él dice, soy viceministro de Educación Superior y Ciencia. Se va a hacer lo siguiente, se va a separar, se le va a dar las atribuciones y completamos la norma legal, que fue un error de tipeo grave. Porque a mí me dijeron que inicialmente Benjamín tenía algunas dificultades personales como para aceptar el cargo. No, va a estar como asesor del ministro. Okay. Entonces, como es un científico, vamos a meternos en este salto que vamos a dar hacia la tecnología sobre un plan de 1000 escuelas, vos me decís, y las otras 5000, y bueno, ahí estará lo que ellos van a explicar después de seguir fortaleciendo con el modelo anterior y aquí ejecutar, ampliar de esas 1000, empezar con otro programa y otro proyecto de ampliar esta red. ¿Qué tengo yo ahí? Y concluyo para que se entienda y quiero ser lo menos técnico posible. Va a tener el aula en la dirección de la escuela, va a tener su computadora. De ahí va a recibir la información y la actualización permanente de Robert. Y me va a decir la maestra, ¿sabes qué? Se repartieron 30.000 computadoras hace poco. Creo que en el 2012, 2013. Y se gastó no sé cuántos millones. 30 millones. ¿Cuánto? 30 millones de dólares. ¿Vos sabés que hay maestras que no abrieron la notebook? Porque no entendieron cómo abrir. Porque no estaban actualizadas, no estoy hablando de todas, pero no abrieron y están ahí. Y ahí es una cuestión fundamental, Nancy. Sí. Que pasaba también con la buena intención que sí tuvo, revolucionó muchas cuestiones el proyecto de una computadora por niño, pero la cuestión no es solo la tecnología. Exactamente. Está lo humano. Está lo humano. Y el trabajo sobre eso humano que decía hace rato. Además, el maestro que no tiene tiempo para otra cosa.
tiene que trabajar a doble turno y otra vez cuidar a la familia. Y creo que ahí vos lo conocés bastante bien también, Nancy. En realidad son dos cosas. Por un lado está la alfabetización digital del docente, que es necesaria. De ese docente que es migrante digital. Claro. Yo estoy en el medio. Migrante. Migrante soy, pero trato de... pero ya en el 94, porque fui capacitada, cuando era maestra del Inter, le perdí el miedo a la computadora y me metí en el mundo. Y me animé a dar clases con mis alumnos, clases de matemáticas, de comunicación, con software sencillitos. Y lo otro es que tenemos que entender que la clave es el maestro. La tecnología per se no produce ningún cambio. Al contrario, los estudios nos dicen que los niños y los adolescentes que acceden a la tecnología y están todo el día en las redes sociales, sin una orientación culta, terminan alienándose más y perdiendo su tiempo y terminan empeorando su rendimiento escolar inclusive. Pero te voy a permitirme ahí, viceministro, porque sí me profundicé el proyecto. No es que vos vas a agarrar una tablet y le vas a dar al niño y él va a agarrar, mientras vos estás enseñando con la tablet, él abre el diario X o se va a materiales pornográficos y divaga. No, está bloqueado. Están en red. Es decir, los 4 que estamos acá, vos sos el maestro y vos estás con una tablet y los 4 estamos en red. Cuando Eduardo Peta, por ejemplo, hablamos del tipo del PowerPoint, cuando avancé a la siguiente placa, que es lo que vos tenés que decir, pasemos a la siguiente, y entonces cuando pasás a la siguiente, y si no me autorizaste y yo pasé, automáticamente tu tablet te sale a vos, maestro, Eduardo se adelantó. Entonces voy a decir, Eduardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás adelantando? La información del rendimiento de ese niño está en esta tablet. De allí sacar la información, que es lo que mañana te piden en el registro anecdótico, y ahí el maestro, que es el que se va a formar con Robert, que no cuesta nada, porque va a ser un orientador, o nuevamente, el maestro, no cuesta mucho, lo está desarrollando Uruguay con 690.000 jóvenes conectados en sistema y en red, del cual no pueden salir y están bloqueados. Puedo decir, wow, Uruguay está aquí, Argentina está en la era digital y tecnológica, y nosotros tenemos 150 millones de dólares para entrar en eso y todavía no empezamos. Entonces decimos, yo dije cuando vi ese proyecto del tema presupuestario, dije yo, pucha, ¿y el material pedagógico digital quién va a ser? ¿Qué es lo que le vamos a dar? Ahí está ella, ahí está Robert, están, dice que técnicos dentro del MEC. No estoy contratando consultores y gastando fortuna, sino dice que dentro del MEC están esperando la oportunidad de unos calificados funcionarios que hacen eso, se digitaliza, le manda al docente de aula y esa baja. La experiencia va a ser sobre 1000 escuelas, 750.000 alumnos. Ese es el gran desafío. Las mediciones se van a hacer ahí. Tu famosa planilla, maestro, que ese que tenés que completar, que te roba tiempo, que decir, me tiene mal si usted llega a solucionarnos eso, pero le vamos a adorar esa tecnología. No le tengas miedo a cómo manejarlo, porque en la Argentina han aprendido rápido, porque tener un líder en cada escuela que se capacita, lo están orientando permanentemente a la distancia. Para eso va a estar Robert con el equipo de Benjamín Barán, y por el otro lado me queda 5.000 escuelas, casi la otra mitad. Vos me decís, no vas a ser equitativo, y uno de los pilares de la educación es la equidad. Y bueno, pero es el proceso que hablaba Nancy, donde tenemos que hacer un salto acá, tenemos que focalizar, mantener esto y luego integrarlo al sistema digital. A mí hay una preocupación que me nació a partir de una magistral exposición de alguien que empezó a hablar del bono demográfico en Paraguay en algún momento, que empezó a presionar para que después eso se convierta en un debate legislativo,
y que instaló la importancia de la nutrición en la primera infancia. Sí. Y recuerdo que había instalado esta persona aquel debate comparando lo que se podía hacer evitando gastos superfluos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral para asegurar que la leche llegue finalmente a los chicos con los nutrientes para que ese cerebro esté lo suficientemente despierto en los primeros años. Ese señor está acá y es Robert Cano. Robert, hoy estás ahí dentro. Sí. Estás en el lugar donde se toman las decisiones políticas educativas y de programas importantes. ¿Qué pensás hacer teniendo al ministro, teniendo a la viceministra, teniendo directa llegada con el presidente de la República y la posibilidad de contactar con congresistas para que esa sea una realidad y una meta formalmente tomada y puesta en marcha? Sí, realmente aquella charla a la que te referís, y quiero continuar con lo que decís, ¿verdad? En el 2012 teníamos un 12% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, 12%. Se implementa aquella ley, el año pasado se hizo la medición y bajó al 6%. Muy contento porque eso implica que miles de niños hoy día tienen oportunidades de un futuro mejor. Eso para complementar un poco lo que decís, para decir que se hizo realidad lo que pensábamos hace un tiempo. Ahora, evidentemente yo digo la siguiente analogía, ¿con quién hablo? Digo, acá me están dando una llave que abre muchas puertas, las puertas a los sueños que uno tiene. Yo estoy demasiado contento, porque desde esta posición que nos están dando, esta posibilidad que nos dan, hay tantas cosas que se pueden hacer. Hemos hablado con muchas personas, entendemos ahora la realidad de los docentes, lo que antes decíamos que era imposible hacer porque interactuar con un ministerio que tiene su rigidez de abrirse a gente que quiera apoyar, porque así es. Hay mucha rigidez de abrirse. Nosotros vamos a tener una política muy abierta, vamos a pedir que la gente colabore, porque hay mucha inteligencia también fuera del Ministerio de Educación y Ciencias, que también tiene ganas de contribuir, y creo que, ministro, vamos a estar abiertos a que la gente contribuya con su aporte. Y bueno, ahora estoy adentro, tenemos la llave, y ojalá que tengamos el apoyo del ministro para abrir unas cuantas puertas que hacen falta para que aquellos sueños que alguna vez hablábamos sean realidad lo más pronto posible. ¿Qué hacer con la deserción escolar? Me dice una persona que en este momento está mirando el programa, una persona a la que aprecio muchísimo, porque creo que en el lugar en el que estuvo fue capaz de cambiar el concepto que se tenía respecto a ese lugar y convertirlo de un lugar al que todos les tenían miedo en un lugar al que todos quieren ir porque saben que es una garantía. El doctor Aníbal Filártiga me dice la deserción escolar. Y esa creo que es una preocupación de todos. ¿Qué hacemos con la deserción escolar? Es una preocupación. Se establecieron varias estrategias. El tema de la alimentación en la escuela era una forma de atraerle. Hay muchos niños que se van para comer. Imboriajú y Barea. Y le dice, mi hijo anda a comer en la escuela. Entonces es como un atractivo. Un gancho. Un gancho, lamentablemente. Porque tienen que ir para ser educados y complementariamente darle la asistencia alimentaria. Pero se vio que era una forma y aumentó. Otra era la famosa gratuidad de la matriculación y que permitió que los docentes, los directores hagan su trabajo y aumentó. Y por eso estamos hablando de que yo estoy convencido que cuando vos le cambiás el sistema del cómo enseñar, que yo le pido a ellos que ya desarrollaron en otros programas, yo lo puedo hacer, pero quiero que ellos hablen, en esa área de cómo vos tenés hoy, sabés lo que tenés que enseñar, pero el cómo lo que no están sabiendo, es decir, la estrategia y las actividades, saben, pero como están teniendo muchas actividades del docente, del papeleo que te decía, del docente que tiene su problema en su casa, de mil problemas que hace que esa creatividad del docente, no generalizo, no de repente no se desarrolle en él. Entonces, ¿qué le vamos a hacer desde el ministerio? Establecer el manual para el maestro, donde va a haber una guía de aprendizaje, una guía de enseñanza que él va a tener. Eso lo vamos a hacer para ese gran sector que va a quedar excluido del sistema digital, porque lo digital lo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a mandarlo vía digital. Entonces, eso va a ser una forma de que el niño o el adolescente diga, es interesante ir a la escuela,
Estábamos hablando de establecer un aula con una pantalla enorme donde pueda, qué sé yo, de 50 pulgadas, por decirte una pulgada, un número, una medida, y que se le pueda enviar al maestro el cómo va a enseñar en un pen y ponga y conecte, entonces va a ser atractivo, porque el niño hoy se va y se encuentra con la pared fría, esa pintura al aceite repintada, que se le cae el reboque, que su silla le rompió el pantalón que apenas tiene, porque está acá, el que está acá y va moviendo y al rato ya se rompe. Es decir, ahí lo mitad la aula. Y ese es un elemento fundamental, la motivación del chico que está en aula y quién logra despertar esa motivación. Yo sueño, el otro día conversaba con el diputado Sebastián Villarejo respecto a la posibilidad de llevar adelante un proyecto en esa línea. Sueño con un José Antonio Galeano dando clases magistrales de historia del Paraguay a chicos del interior del país. Sí. Y que recorra cabeceras departamentales llevando eso. Recién escuchaba, leía lo del doctor Filártiga. Sueño con alguien que vaya con el perfil del doctor Filártiga o con el perfil de otra persona que tenga el suficiente conocimiento a llevar clases de primeros auxilios, pero magistrales a los chicos. Vos estuviste en la caminera, sabés lo que puede llegar a servir, que alguien salga de la escuela sabiendo de primeros auxilios o en la propia casa. Clases de matemáticas que motiven. Si miramos desde lo educativo, si miramos desde el soporte integral en una escuela, hace poco tuve una reunión de ex becarios de Estados Unidos y le decía a algunos de los compañeros que me encantaría ver la unión de la necesidad que tienen alumnos de nutrición del último año yendo a las escuelas y colegios del interior del país a tomar mediciones de las condiciones de nutrición que tienen los chicos. Y veía, nos visitaba en radio hace poco Gabriela Galilea, una persona fantástica a la que conozco, una joven, que desarrolló con otros amigos un programa que permite hacer una medición que lleva 5 minutos, donde se le pone un lente que está conectado a un software a un chico y se ve cuál es la dificultad que tiene con la lectura para ver si no es esa dificultad la que le está impidiendo tener una concentración mayor en aula y un aprendizaje mucho más dinámico. Y me decía Gaby, ¿sabes dónde estamos trancados, Santi? En que no logramos conectar con el Ministerio de Salud para que nos diga dónde están los oftalmólogos que van a tomar esas mediciones para diagnosticar y después llevar adelante un programa que logre que empresarios puedan apadrinar lentes para la vista para esos chicos que están en aulas. Bueno, tenemos una ley, ya le doy la ley, porque tocaste el tema del vínculo con el Ministerio de Salud. Yo hablé con el ministro de Salud, que va a asumir conmigo el 15. Hay una ley que no solamente habla de la alimentación escolar, tiene la misma norma, dice, y asistencia integral de la salud al niño en la aula. Ya, ¿nos olvidamos de eso? Es decir, estamos cumpliendo a media nomás la normativa que nos lleva a que en la institución educativa es donde se concentra el niño y ahí puede hacer salud preventiva. Y no es solamente la vacunación. Vos le preguntás, ¿se va a su escuela a vacunar? Sí, vienen. En la otra escuela, no, uy. Y vos le decís, ¿odontólogo qué? No, te dice. Oftalmólogo estaba diciendo. Bien, hoy hay una normativa. Cuando vos tenés una ley, todo lo que es el sistema presupuestario, que el componente presupuestario que viene por FONACIDE, para sostener eso, debe ingresar acá y yo tengo que hacer la coordinación con mi par Salud Pública para decir, hagamos un plan de acción de asistencia integral a la salud y comencemos, y como decía la viceministra, empezar un proceso también de asistencia integral a la salud y ver ese problema que vos me estás planteando, pero si la ley está, hay que cumplirla. ¿Es posible hacerlo, Nancy? Es posible hacerlo. Yo quiero señalar dos cosas. Nosotros tenemos que recuperar, fíjate que esa crisis institucional que vemos hoy en el Estado, en diferentes instituciones, llega también a la escuela. O sea, la escuela también está en crisis institucional. ¿Qué es la crisis institucional? Ese funcionamiento fluido de actores que conocen su rol
y su función y actúan de manera autónoma y de manera libre, o sea, sin coerción. Conocen la función que les toca, ya sea director, supervisor, técnico, pedagógico. Hay una red. Todas las instituciones tienen redes de actores y que en algún momento, a veces por burocracia, a veces por apatía o a veces por falta de control, se rompen esa cadena que hace que la institución funcione. Entonces, si tenés un director que es consciente, tiene claro el objetivo de su papel ahí como director de la escuela, va a facilitar este tipo de cosas. Claro que se puede. Un líder pedagógico, que también tenemos previsto formar, apostar por una formación fuerte de los directores como líderes pedagógicos, porque eso hace falta, hace que las cosas sucedan en su institución. Por ejemplo, que del mismo modo que esa estudiante plantea lo de los lentes y que un grupo de estudiantes de una orquesta de la ciudad pueda hacer un acuerdo con la escuela y enseñar los fines de semana violín, guitarra, arpa, y empezar a meter el tema cultural en las instituciones. Yo soy producto de una educación que tenía todos esos elementos en Centro Regional de Educación de Concepción. Hacíamos de todo, hacíamos todo tipo de deportes, teníamos teatro, teníamos danza, teníamos canto, o sea, una oferta variada que desarrolla a la persona en todas sus potencialidades, porque la educación formal ese es su objetivo. ¿Y es posible, Robert, ver a la escuela más allá de lo académico? Ver a la escuela más allá de lo académico. Pregunta interesante, Santi. Como una cuestión integral, Sí. donde el chico pueda tener la garantía de que su salud está asegurada, que el maestro sabe, porque finalmente el maestro sabe cómo está el chico. Vamos a lo práctico, Yo ya estuve conversando con la gente de la Cátedra de Pediatría de la UNA. Necesitamos apoyo, necesitamos abrir a la gente, al MEC, a la gente. Y, viceministro, te comento que estamos trabajando con la gente de la Cátedra de Pediatría. Ellos nos van a facilitar instrucciones así precisas para alertas tempranas, por ejemplo. Fantástico. Alerta temprana. El maestro que reciba a un niño de primer grado, ¿verdad? No hace falta que sea oftalmólogo, no hace falta que sea nutricionista, no hace falta que sea psicólogo. Le vamos a entregar al maestro algunos tips. ¿Cuáles son las características de alerta temprana para identificar en el niño, por ejemplo, si tiene problemas auditivos, si tiene problemas de vista, si ha tenido algún tipo de síntoma de abuso también, ¿verdad? Eso hoy día el maestro no tiene las instrucciones, ¿verdad? En ese sentido vamos a darle al maestro eso que se pide. Y están trabajando, hoy día está trabajando la doctora Ana Rolón, disculpen que la mencione como dicen ustedes los parlamentarios, en ese tema, ¿verdad? Uno de los elementos fundamentales para prevenir embarazos no deseados es identificar señales de abuso en los chicos, en las niñas en las escuelas. Sí. Le preguntaba a la gente del Ministerio de Educación hace poco cuántos psicólogos tenían como para poder hacer ese trabajo. Y ni siquiera quiero mencionarlo porque no se dispone de eso. Pero en contrapartida, las universidades tienen a chicos que necesitan horas de pasantía como para poder realizar, que podrían llegar a ser eventualmente como horas de extensión universitaria. Y qué interesante sería el poder identificar a tiempo que en la casa alguien le está tocando como no debería a una nena. Eso se manifiesta. Pues. Hay síntomas. Claro, síntomas, hay formas de hay identificarlo. señales. Yo entiendo que estas cuestiones sean cuestiones sensibles porque cuando apenas se habla de educación sexual, todos saltan con el cuco y el temor de que en realidad sea otra cuestión la que esté de por medio. Pero esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de educación sexual y esto no podemos permitirnos el no reconocer como un problema que está existiendo hoy por hoy. Yo quiero rescatar lo que decís y de esto que estamos hablando, que pone sobre la mesa la tremenda complejidad que le toca al maestro administrar. Sí. Porque la escuela hoy es el receptáculo de toda la crisis que hay en la sociedad, en el tejido social. O sea, entonces,
más que nunca necesitamos un ministerio que esté presente ahí codo a codo con el docente. Por eso nosotros mantenemos esta posición, esta propuesta de trabajar, de lograr este ministerio que llegue a la escuela y asista al docente. Tenemos que hacer nosotros una pausa. Mientras vamos hablando nosotros de lo que creemos es un problema, acá me dice, por ejemplo, alguien, por favor preguntarle al ministro cómo se va a luchar contra los planilleros. Acá en Pedro Juan Caballero hay cientos, y contra los directores de las instituciones que cobran mensualidad de 15.000 guaraníes por cada alumno, pro bolsillo. Esto se practica acá en Pedro Juan, dice. Yo suelo ver inscripciones, por ejemplo, donde la comisión de padres está ahí previamente cobrando algo como para poder acceder. Eso pasa, aunque la educación en términos legales estrictamente sea gratuita. Sí. Vamos a hacer la pausa y seguimos conversando con el Gabinete de Educación del próximo gobierno. Eso que está mencionando la viceministra, en algún momento recuerdo que fue un debate, no sé si habíamos tenido con vos, Robert, o con quién tuvimos, de las escuelas que se construyen. Hablaba con Luis Ramírez también de esto. Sí. Escuelas que se construyen porque el líder de una comunidad determinada levantó la escuelita. Sí. Y no tenían todavía maestros. Sí. Entonces metieron maestros ad honorem. Así es. Y me reclamaba y me decía Luis, y después ustedes en la prensa le muestran al maestro ad honorem y dicen que el ministerio no les da pelota. Pero en realidad ingresaron no por una necesidad del sistema educativo, sino por la intención del líder de esa comunidad de sumar puntos con su barrio. A 10 kilómetros o a 5 kilómetros tiene una escuela modelo. Una escuela modelo, donde podrían ir esos que están en una escuelita en precarias condiciones. Sí. Esa es realidad en nuestro país, Robert. Sí, es la realidad. Y ahí apuntaste justamente, en uno de los factores que mayor incidencia han tenido en el estado de la educación paraguaya. Disculpen que mencione, pero tiene que ver con la injerencia de la política partidaria. Esa escuela que vos mencionás, y hay cientos de escuelas así, y están a 200, 300 metros de escuelas que se hacen bajo ese esquema y bajo el hecho consumado de que una escuela rancho con maestro ad honorem se presiona al Ministerio de Educación y Ciencia y se crea la escuela, ¿verdad? Pero las condiciones no están dadas. Bajo ninguna normativa. Yo quiero señalar que a mí también me tocó participar. Ese ya era un objetivo del gobierno que sale hoy. Había en el plan educativo que se planeó entre el 2013 y el 2018, se planteó un enfoque de integralidad, porque ya se identificó entonces, y ahora seguimos con esos datos, casi 2.000 escuelas con menos de 50 alumnos. Entonces, eso se tiene que racionalizar. Y se planteó en ese entonces, incluso en el plan está graficada la escuela integral con todos los servicios, incluido el transporte, alimentación, transporte, participación de la comunidad, servicio al docente, jornada extendida. Y eso realmente quedó pendiente. Nosotros tenemos que tomar la posta. Sabemos que en algunos lugares se está haciendo esa experiencia. Creo que se le concedió al ministerio algo así, un monto importante para los buses. 20 millones de dólares. Ay. ¿Y qué pasó con eso? Y está ahí parado sin ejecutar. Lo que pasa es que eso se tiene que vincular con... Tiene que haber un plan estratégico para ver qué va a hacer, para fusionar, para no hablar de fusionar y llevarla a un sector. Entonces, distribuir ahí y hacer la compra. Entonces, como se empezó por ahí, yo sueño otra cosa. Yo tengo otro sueño. Este es un sueño mío. El hecho de que tener las estadísticas de los Estados Unidos, que todas las escuelas son iguales allá. Inglaterra y otros países donde hay una escuela estándar en cuanto a diseño. Ayer le dije eso a la Cámara Paraguaya de la Construcción. De hacer un llamado a arquitectos e ingenieros y que digan cuál es el tipo de escuela que pueda durar en diseño 100 años. Entonces, cuando vos vas a hacer una inversión en cambiar puertas, compras 1.000 puertas y el mantenimiento te es 20% más bajo que estar cambiando puertas de
hoy nuestras escuelas rancho que no tienen las mismas medidas. Es decir, le mando una puerta a Encarnación a, qué sé yo, al centro regional y no calzó porque era otro la medida del marco. Entonces, pero ahí está el negocio, güey. claro, ahí puede estar el negocio. ¿Qué hacemos? El tema es que podamos hacer una escuela, modelo, una escuela, y fusionar a ese centro educativo. Y ahí incorporar los buses. Pero meter absolutamente todo lo que querés en este diseño de escuela, que nos van a dar la sabiduría y el conocimiento de los ingenieros y de los arquitectos en un llamado. Que va a ser un sueño de dejar un legado que algún ministro después podrá venir a iniciar una tarea, o si se anima algún gobernador, intendente y comunidad educativa con este ministro, decir, hagamos aquí. Mostrémosles al paraguayo, porque a veces no creemos, pues si no vemos, para que aparezca la construcción de un diseño escuela donde se incorpore Modelo absolutamente todo. Y Modelo allí integral. le llevas. ¿Vos sabés cuánto valor tienen los inmuebles hoy en escuelas públicas? Y que su cimiento ya está todo, que tenés que revisar con ingenieros y te dicen ellos, acá tenemos que tumbar 3 aulas y nos mandan reparar una, pero acá no se sostienen 3. Es decir, para el mantenimiento no existen recursos en las instituciones de Estado. Entonces, ¿qué hacemos con esos inmuebles? Te doy un ejemplo. Vos tenés hoy el Buen Pastor, esa esquina. ¿Qué es para vos esa esquina del Buen Pastor? Un edificio histórico que vos tenés ahí del Buen Pastor y detrás hay personas, mamás, que el 90% están condenadas por microtráfico porque tienen problemas económicos y que se dedicaban a eso y le condenaban a todos casi un promedio de 5 años. Y están ahí, asignadas, no hay rehabilitación, no hay nada. Y yo le decía a Mario estos días, a Marito, a nuestro presidente electo, le decía, mira, fíjate ese lugar. Ningún presidente se decidió a cambiar ese lugar y ver una infraestructura modelo, y eso va a tener un valor extraordinario para cualquier empresario que quiera venir ahí a comprar y hacer un edificio, qué sé yo, o un shopping, pero hoy no rehabilito a nadie por las condiciones, porque tenés 500, 600 personas adentro y que te pueda canjear por una penitenciaría modelo. Por decirte, eso se manejó hace varios gobiernos, esa posibilidad. Nadie se animó porque tienen miedo al cambio, otros no quieren luego cambiar, y a la crítica de decir, esto está detrás de un gran negocio. En las escuelas hoy tenés así, donde tranquilamente hoy no podés crecer hacia arriba, no podés generar un complejo deportivo integral que pueda desarrollar todas las actividades que decía la viceministra, porque primero que está la historia, está la familia, y pasé yo por ese proceso en Encarnación. ¿Cómo Encarnación? La zona baja estaba en nuestra familia. Mis abuelos hicieron varias de las construcciones en la zona baja que resistió el ciclón. De Barrio Obrero. No, el ciclón de Barrio Obrero que y venía el agua y nos corrieron. Se pagó muy barato los inmuebles en cuanto a la indemnización que le hicieron por la expropiación. Y los encarnacianos resistíamos a ese cambio porque estaba nuestra historia, no importa, pero estaba nuestra historia, y terminan el embalse, que podemos decir que es un buen o mal negocio, pero nos cambió la historia en una costanera hermosa, y nosotros los encarnacianos mirábamos y resistíamos, decíamos, allí está la casa de fulano, acá era mi vecino, acá yo jugaba bolita y ahora nos embalsaron y nos sacaron todas las... Pero nos pusieron algo distinto, que se va a la Concepcionera y dice, qué hermosa es tu ciudad. Se va a la Azucena y nos dice, fantástico, ¿cómo quiero venir a invertir acá? Quiero estar en la playa, quiero venir a los hoteles, qué linda es tu ciudad. Se va a tu Ballera. San Lorenzo. San Lorenzo. Viene y dice, San Lorenzano, se va allá, y yo Encarnación le digo, ¿en serio te gusta mi ciudad? ¿En serio te gusta? Porque yo estoy angustiado. Y comienzo a valorar lo que tengo y ya me agrando luego porque soy la ciudad más linda de la República. El proceso de cambio tiene su crisis, su trauma,
su desconfianza. Y si vamos a hacer un proceso de cambio hacia ese sueño que te estoy diciendo, descentralizar una escuela modelo, y estos centros llevarlo ahí, y el transporte, esos 20 millones que está ahí, invertir, no ahora. ¿Para qué voy a invertir ahora? No tengo planificado para invertir ahora. Pero llevarlo después al traslado y fortalecimiento de un centro, saldrán lo que van a decir. No, pero espera, yo soy directora de escuela y ahora voy a ir allá y con qué rubro me voy a ir. Eso No, ya fue, yo no sé si vos te acordás de habrá los famosos resistencia. supercolegios que en realidad eran colegios prototipos, o sea, ya se pensó. Pasa que en Paraguay nosotros para proponer eso que vos decís como el shock, el cambio, el salto exponencial, hay un proceso de comunicación que tenemos que hacer siempre para ganar la adhesión de la gente y vencer la desconfianza. Yo recuerdo, como si fuera ayer, el tema de los colegios prototipos. Estaba pensado, estudiada la matrícula, la demanda potencial y se fue, o sea, cayendo, se hicieron dos. Se fue cayendo porque hubo toda una campaña de desconfianza de que iba a ser un negociado enorme. Pero resulta que hoy necesitamos esos colegios prototipo que absorban la matrícula y que con un sistema y con un enfoque integral brinden todos los servicios, donde el estudiante tenga todo, donde el estudiante realmente pueda, o sea, colegios que forjen el desarrollo humano de manera integral. Ese es el enfoque integral. Robert, antes de que esté en la posibilidad o que se presuma tu vínculo con el Ministerio de Educación, tomaste una decisión particular, que es una decisión similar a la que había tomado Peta también en su momento con parte de su familia. Llevar a tu hijo a una institución pública. ¿Por qué lo hiciste? Los tres tenemos la También fortuna. Nancy. Los tres tenemos la Allá fortuna. está. También Los tres tenemos la fortuna. Arranco por vos. ¿Por qué lo hiciste? Y te cuento una cosa. Mi hija mayor está en un colegio privado. Y el compromiso que uno tiene que dar a la educación tiene que ser hasta genuino, ¿verdad? Santiago, se llama también Santiago, el pequeño, está ahora en un colegio público y vos notás el contraste. Y te desespera, con todo respeto, te desespera ver que Agustina tiene oportunidades que Santi no las tendrá. Entonces ahí es como que uno se desencadena por un instinto hasta de supervivencia, un instinto paternal, maternal. ¿Qué estoy haciendo, decís? Sí, ¿qué estoy haciendo? Y te apuras. Es un interesante ejercicio, para poder como automotivarse, para comenzar a accionar. Y esa escuelita de Santiago tiene hoy día, con 4 añitos, tal vez sea la primera y la única hasta ahora escuela pública de Paraguay donde los chicos dan inglés. Con 4 años, por ejemplo. Bernardo Toro, que es mi maestro de la comunicación educativa, decía, la educación pública va a dar un salto exponencial el día que obliguemos a todos los políticos a llevar a los tomadores de decisión, desde el presidente de la República hasta el último intendente, a llevar a su hijo a los colegios públicos. Es un movilizador. Ser funcionario o servidor público tiene que obligatoriamente matricular en una institución pública. Sí, llevarte a matricular a tus hijos en una institución pública. Y yo creo que tienes razón, porque te da una inspiración, una motivación particular. Diferente. Hay una frase que nos gustaba muchísimo, ¿verdad? Y compartíamos con el equipo. Y puede ser hasta romántico lo que vamos a decir, pero creo que vamos a estar trabajando como equipo obsesivamente en el menor tiempo posible. Todos recuperemos el orgullo de enviar a nuestros hijos a la escuela pública. Ese puede ser un objetivo. Yo te digo, ese es un orgullo. Mi hijo, muy buenas calificaciones en la Universidad Católica, abogado actualmente. Salió del Centro Regional de Encarnación. Centro Regional, no todo está mal, no vamos a decir que todo anda mal. O algo anda mal, algo anda mal, pero no todo anda mal, ¿no? Termino esta parte, donde yo veo a mi hijo que salió bien en la Universidad Católica y fue producto de una educación pública. Cuando vine aquí, ya era senador, tenía un colegio, el Colegio España de
de San Lorenzo. Sí, Ahí se fueron, en la Escuela de España. en la Escuela de España. Ahí egresó. ¿Vos sabés lo que era un tal, a ver cómo era el nombre? A ver si me acuerdo del director. Bravísimo. Un tal Roger parece que era, si mal no recuerdo. Me citó, me tuve que ir, mi señora se iba. Yo era senador. Yo sé porque no cumplió el proceso. Y entonces yo tenía que ir ahí frente al Roger y una disciplina que queda a criterio del director, liderar, ser el líder, empoderarse de la escuela. Un líder Hemos pedagógico. perdido, no es la, Sí. como dijeron algunas federaciones, no, ahí viene el policía. El Estado policiaco. El Estado, Sí. no, pero hay, te voy a decir una cosa, hay directores que tienen autoridad, ¿no? No son autoritarios. Pero para ahí permitime decirte algo, Sí. doctor. Y con esto vamos a ir cerrando. Yo le suelo decir personalmente a Eduardo Peta, nosotros venimos de un choque fuerte por cuestiones, Mira, no me vaya a tocar el tema porque puedo saltar con la noticia. por cuestiones en las que tenemos diferencias muy marcadas públicamente. Muchas de esas diferencias tienen que ver con el criterio policíaco de las cosas. El carácter, no diría autoritario, pero fuerte que tiene Eduardo Peta con ciertas cuestiones, que en lo educativo es sensible. No voy a entrar todavía, A evaluar. no voy a entrar todavía a otra preocupación que es, por ejemplo, el pensamiento religioso o espiritual que pueda llegar a tener Peta, que puede ser muy bueno en términos educativos para algún sector, pero este es un Estado laico y hay que respetarlo como tal. Yo incluso suelo decir... Aunque se respeta, según la Constitución, la educación religiosa. Dice, el derecho a la educación religiosa. Está escrito. pero no en instituciones públicas. Sí, Ahí dice. la educación debe La ser educación, laica. la educación religiosa. El derecho a la educación religiosa. Te puedo mostrar la Constitución. Como una elección libre, no Sí. como una cuestión de En la Estado. educación, en el Para capítulo los de la colegios, educación te voy a mostrar. por eso y va a ser existen los otro colegios punto de debate. confesionales, Pero los ¿qué Cristo pasa? Rey, Entonces, que ¿qué tienen pasa? orientación Invocando a Dios, dice dice el preámbulo, nos reunimos a redactar esta Constitución. Qué notable los constituyentes para declarar un Estado laico invocando a Dios. Terrible el preámbulo que tenemos que modificar, entonces sacarle la palabra a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo, si por ejemplo quiere hacer una misa a la directora el día X con toda la comunidad educativa y quiere hacer una misa, yo voy a, como ministro, dispóngase en la prohibición de... No, hermano, sí, esa parte de su cultura. Si ahí el niño, ahora es que dice, la directora obliga a todos a participar en la misa, esa es otra cosa. Pero si quieren hacer su misa como lo hacen, una recordación, le convocan al país para bendecir, qué sé yo, el aula, y yo salga ahí con un, no señor, no. Yo no voy a entrar en ese tema. Yo soy muy respetuoso en de la esas cuestión- prohibiciones no voy a entrar. de la cuestión religiosa, al punto que cuando, por ejemplo, ahora en el tema Ibáñez pretendían mezclar diciendo, sí, pero se va a tal iglesia y no sé qué cuánto. Esa es una cuestión de Ibáñez Claro. y es una cuestión particular y personal en la que no podemos entrar nosotros a objetar porque tiene que ver con sus creencias y su forma de ver la vida. Sí. Pero en contrapartida, el Estado laico tiene que ser Claro, pero no garantizado, se le va a orientar, pero se le va a respetar, por ejemplo, a todos. Y te voy a decir sobre el tema de el director que tiene autoridad. Hay que recuperar la autoridad porque me dicen los maestros, y ellos son maestros, le citan al Papa. A mí me citaron y me tenía que ir. O sea, iba mi señora. Primero por testimonio para hacer, y segundo porque el amor de mi vida, que es mi hijo, el fruto donde yo estoy mandando, no me puede dejar de importar qué le está pasando. Después yo converso con él en casa. Le digo, mi hijo, ¿qué es lo que está pasando? Me estás haciendo pasar vergüenza, le puedo decir. Entonces, ¿qué pasa? Hace una corrección y yo sé que hay un director que tiene autoridad sobre toda la institución, sobre el docente. Cuando se relajó esa disciplina, Es que se ese relajó orden, todo. esa autoridad, y cuando pasó todo, y te encontrás con que le llama al papá, no viene, le llama a la mamá, no viene,
viene acá y tiene que dejar su registro anecdótico del maestro. Dice, tengo que poner porque me va a venir a arrestar y me va a decir por qué no hizo el proceso y sus calificaciones son así, así. Y él se prepara para su defensa. Y si no tiene el libro anecdótico, tiene que cerrar la boca. Sí, pero bajo un concepto que se gana, no se impone. No, por supuesto. Que se gana y se construye de una manera diferente. Por supuesto. Para eso están ellos. ¿O no es así? No, así es. Pero te voy a decir, Santiago, tenemos que recuperar la escuela, la comunidad educativa, papá, mamá, se tiene que interesar por sus hijos. Es lo que vos tenés, es lo más valioso. La docente, esa vocación, ese servicio. Acercarnos a ellos y ver sus necesidades. Tener un ministerio distinto, vinculado al aula, al maestro, a interesarnos que ella o él es el elemento importante para que tu hijo reciba la educación que vos querés. No un cuidador de tu hijo, que cuando vos te vas a trabajar, decir, va mi hijo a la escuela porque voy a ir 6 horas, después voy a traer el pan y dejaste ahí a tu hijo y cuando le citan y no te interesan. No. Tenemos que reconstruir esa comunidad educativa y venir a hablar entre todos, el diálogo. Allí me van a ver, allí me vas a ver, me vas a medir en esta función. No el carácter policíaco, aquello yo tenía que hacer. Cuando fui fiscal tenía que meterle a una persona presa y condenar. Y si eso no pasa, ahí también, y me sumo, a muchos nos vas a ver sentándonos con los alumnos, haciendo las sentatas, promoviendo la toma de los colegios, y lo vamos a hacer. ¿Te vas a sentar? Si es que yo me voy a sentar, me voy a sentar contigo. Me voy a sentar con los alumnos. Yo me voy a sentar contigo. Robert, te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias, Santi. Muchas gracias por la oportunidad. Quería nomás aclarar en relación al equipo y a las características del equipo. Y creo que la viceministra también está de acuerdo conmigo. Estamos muy tranquilos con este equipo porque la trayectoria del ministro, y no es porque él sea el ministro, lo digo porque sus características nos blindan, nos ponen un paraguas de esas presiones enormes, porque el ministerio no es solamente lo pedagógico, no es solamente el aula, hay presiones enormes de distintos sectores, que cada caballero va a ser el responsable de protegernos de alguna forma para que nosotros, que yo particularmente no estoy preparado para, no tengo la piel todavía para recibir esas presiones, pueda dedicarme a trabajar y hacer lo que tanto queremos nosotros, llegar a la hora. Gracias, Robert. Vamos. Nancy, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Santi, y una vez más decir a los colegas docentes, nosotros vamos a dejar el alma en esta cruzada para llegar hasta ustedes y estar ahí, porque sabemos lo que necesitan, sabemos lo que hoy hace falta en la escuela. Nos interesa enormemente dar ese salto que nos dice acá Santi hacia la calidad, que es nuestro desafío. Y bueno, vamos a estar en breve ya seguramente viéndonos. No pensamos hacer una gestión encerrada entre 4 paredes ni en oficinas. Nosotros vamos a llegar a la escuela. Y eso, un mensaje de esperanza y de ilusión. Queremos inspirar. Ayer decía yo, nosotros como sociedad tenemos demasiados profetas del fracaso. Hay un culto al fracaso en el Paraguay. No sé si hay sacerdotes, pero profetas hay. Y tenemos que superar eso. Y el mensaje es de esperanza, de confianza, ese yerobiá que tenemos que tener por nuestros colegas, que sabemos que son buenos y que sabemos que muchos son verdaderos héroes. Eso vamos a rescatar, vamos a visibilizar, vamos a valorar y vamos a estar ahí, codo a codo. La última conversación que tuve con el electo presidente, antes todavía en campaña electoral, le decía, yo no sé quién tiene que ser el ministro de Educación, no sé, no tengo idea quién tiene que ser el ministro. Lo único que sé es que tiene que ser un gol de media cancha del equipo que integre el Ministerio de Educación. Y que debería tener firmeza y carácter suficiente para plantarse ante la corrupción. Creo que la honestidad de Eduardo es un artículo de lujo dentro de la política en general. Y creo que esa honestidad es un sello que te caracteriza y me da la sensación que es un toque de confianza. Lo otro se puede pulir. Podemos discutirnos mucho, podemos protestar, podemos golpear la mesa y podemos discutir, y creo que la madurez nos va a llevar a poder discutirlo inclusive en un amplio escenario.
pero la cuota de confianza creo que es por una persona que no tuvo el temor de plantarse e incomodar a su propio equipo internamente en términos políticos, y ojalá sea eso lo que se lleva a la educación, Eduardo. Así va a ser, esto supera todo, me decía Mario, ahora que volvió de Nueva York, de Estados Unidos, y me decía, mira, supera todo. Tenemos que dejar un legado, Eduardo. Vamos a hacer una política de Estado, no es una política del gobierno de Mario Abdo Benítez. Entonces, vamos a trabajar, voy a estar a tu lado. Me comprometí con eso. Tengo un equipo muy interesante, sé que adentro del MEC existen brillantes valores. Necesito decirte a vos, papá, mamá, que creas, porque se habla de la educación en crisis. Otros señalan y diagnostican como que está en terapia intensiva y hay que sacarlo de allí. Y la gente por ahí se genera mucha expectativa. Dice, ¿cuándo va a caminar el paciente que está en terapia intensiva? No me pida sacarlo en 3 días y que salga corriendo. Esto es un proceso de todo. Y siguiendo en la comparación médica, bueno, es como que tengas ya tomografía, tenés radiografía, tenés análisis de sangre, etcétera. Está todo ahí, están los especialistas y dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que extirpar lo que hay que extirpar, que es el tumor, que es la ignorancia. Entonces tenemos que hacer una cirugía, necesitamos de todos, animarnos a hacer, y vengo con esa visión. Voy a gerenciar, voy a dar todo de mi tiempo, cuando tenga que ir a hablar con mis ex colegas parlamentarios, voy a estar allí, cuando tenga que hablar para las cuestiones presupuestarias, cuando vengan ciertos tipos de presiones políticas, de sectores por fuera o por dentro, que se pueda dar también, voy a estar como ministro hablando, yo les libero a ellos de ese, hoy justamente estábamos hablando, me dijo, ¿qué pasa si nos llama alguien y nos... Mire, dígale, le paso su sugerencia al ministro, y no va a ser una tarea fácil, pero quiero comprometerme a dar el primer paso, de reconstruir algo que está dañado, que es transversal. Si queremos hablar de desarrollo, la educación. Si queremos hablar de tránsito, la educación. Si queremos hablar de bajar los índices de criminalidad, la educación. Si queremos hablar de todo, pasa por la educación. Voy a cooperar en este tiempo que se me asignó de confianza, no sé cuánto, pero cumplir este periodo, asumo el 15, y seguro vendrán otros, pero que sea una política de Estado y no estemos diagnosticando, gastando dinero, que allá tal cosa, necesitamos resultados. No hablamos hoy de la construcción, no hablamos. Básicamente es lo que se está haciendo. Vamos a hacer las intervenciones que sean necesarias, más de 3.500 escuelas, hay que intervenir. Decirle a los jóvenes que nos vayan marcando dónde es, vamos a dar resultados y necesitamos desburocratizar ahí adentro. Hay un problema de la burocracia que no se puede invertir. Ese es mi compromiso, destrabar el sistema, y si eso camina, podemos tener buenos resultados. En la parte pedagógica están los genios, los capos, los que saben, los que ya inventaron todo y nos van a transferir el conocimiento a nuestros niños. Esa es mi tarea. Gracias, Eduardo, éxitos. A vos, gracias.